Buenos días. ¿Están bendecidas? Qué bueno. Vamos a continuar con nuestra serie que hoy concluye del llamado de Dios. Y con nuestro tema, los requisitos de los diáconos y diaconisas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra que no regresará vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello para lo que es enviado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, dispuesto, y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones y poder llevarla a la práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El diácono es un servidor de Dios pero el servicio en la iglesia no está aislado de su vida familiar. Como algunos piensan. Es erróneo pensar que los diáconos son personas muy espirituales, y que por esa razón están dedicados al 100%, pero sacrificando a su familia. Y vemos que este no es el contexto bíblico. Vamos a dar lectura a 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. Para checar los requisitos de los diáconos y diaconisas. Dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Al decir esto, descartamos que el trabajo del diácono o de la diaconisa simplemente sea un trabajo práctico, sino que nos damos cuenta que también es espiritual. Y que todas nuestras bases precisamente están establecidas en la palabra de Dios. Por eso les dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? La palabra guardar, según el griego esgeo, significa retener, conservar, al decir que guarden el misterio, aplicamos precisamente estas dos definiciones. ¿Cómo yo tengo que retener la verdad? ¿Cómo debo de conservar la verdad? Porque fíjense que cada una de nuestras acciones, hablando de aplicar el ministerio práctico, tienen una base bíblica. O sea, no es porque sí, ¿verdad? No vamos afuera a tomar un curso de administración, de cómo llevar esto o aquello, sino que todo está basado en principios bíblicos. Nuestra manera de vestir está basado en principios bíblicos.
La puntualidad está basado en la fidelidad de Dios. Se fija, cada una de nuestras acciones tiene el peso, o todo está basado en principios. Porque hay personas que entran al ministerio y al ratito están muy enojados con el líder, porque se le llamó la atención de que no cumple con sus responsabilidades, o porque vino vestido inadecuadamente, o porque no es muy discreto en su comportamiento. Y entonces muchos empiezan a tener como resentimientos contra el líder. ¡Ay, qué exagerado! Pero recuerden, todo está basado en principios bíblicos, ¿verdad? Así es que no es algo que el líder haya inventado. Y qué bendición que podamos tener líderes que están observando, están guardando realmente el misterio de la fe. Porque hay quienes no ejercen este ministerio con fidelidad, no lo guardan, sino que lo hacen arbitrariamente como ellos piensan que así debería de ser. Y pues eso no lo respalda Dios. Por eso guardar significa retener, conservar. Vamos a conservar la verdad, vamos a conservar los principios, porque la palabra es palabra de vida. Es lo que nos da la vida, es la que nos guía. Así es que no debemos de permitir conceptos humanos, distorsiones de la verdad de Dios. Y enseñando con principios que parecen bíblicos, pero que están aislados de todo el contexto bíblico. Cuando empezó todo ese movimiento del G12, parecía como que era una doctrina bíblica, porque dices, sí, eran 12 apóstoles, es bíblico. Pero si se ponen a analizar, todo el sistema era un sistema de hombres que estaba dañando muchísimo a la iglesia, ¿verdad? Con sus encuentros y sus reencuentros, que cada encuentro costaba, ¿verdad? Rosy todavía alcanzó a vivir unas experiencias así en la iglesia donde ella estaba. Entonces parece como si fuera basado en la palabra de Dios, pero está aislado. Así es que todo tenemos que analizarlo. Y un diácono tiene que ser espiritual, un diácono, una diaconisa tiene que ser estudioso de la palabra de Dios. Ahora sí que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Debemos de conservar la esencia de la verdad. O sea, no le quites ni le pongas. Apocalipsis 22:18. Y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que no le podemos añadir o quitar nada. Debemos de guardar la verdad celosamente. Por ejemplo,
las doctrinas que salieron de la prosperidad y decían: Dios te quiere hacer rico. Y meten a la gente bajo la codicia, porque muchos buscan enriquecerse, esa es su motivación. ¿En qué escrituras se basan para afirmar este argumento? Segunda de Corintios 8:9. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mi pregunta es: ¿se está refiriendo a una riqueza espiritual o material? Espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios es dueño de todo, ¿verdad? Pero Él se hizo pobre para enriquecernos, para darnos vida. Por eso se humilló. Así es que vemos que la respuesta es clara, se refiere a una riqueza espiritual. El reino de nuestro Señor Jesucristo no es terrenal. Por esa razón Él dice, según Mateo 6, 19 y 20, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Lo que Dios estaba diciendo, que todas esas riquezas de la tierra no las debemos de tener en el corazón, ni debemos de darles prioridad. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. El mensaje del Señor Jesús nunca fue para hacernos ricos, sino que enseñó que buscáramos los tesoros que están en los cielos. Por esa razón dijo en su palabra: guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Porque imagínense todos aquellos que manipulan la palabra para que diga lo que ellos dicen para sacar beneficio o provecho, por eso tuercen la escritura. Vamos a ver lo que es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás, ¿verdad? ¿Ha experimentado una conciencia limpia? Es la libertad interna que viene al saber que estamos bien con Dios y con los demás. O sea, no hay áreas obscuras, no hay cargo de conciencia de que tracé mal para cumplir algún objetivo. El apóstol Pablo dijo, y por eso procuró tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres, según Hechos 24:16, solamente anótelo. Dice, y por esto procuró tener siempre una conciencia limpia, dice, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. ¿Qué significa guardar el misterio de la fe? Leamos la versión Biblia para Todos. Deben seguir la verdad que ahora nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. ¿Verdad? Deben de seguir la verdad, porque si nosotros seguimos la verdad, o sea, una verdad, una palabra bien trazada, sin que
se distorsione, sin manipulación. Esa verdad Él nos la dio a conocer para que nosotros tuviéramos una conciencia limpia. Así es que si guardamos, retenemos y conservamos su verdad. Este verso dice seguir. En el verso tradicional dice conserva y retén la verdad o la fe con limpia conciencia. La limpia conciencia, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando sabemos que estamos trazando bien la palabra. Y sabemos que al trazarla bien, nuestra conciencia está limpia, sin reproche, de parte de Dios para nosotros y sin reproche de parte de los hombres. Ahora que alguien dice, yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico, bueno, tiene la oportunidad de estar comprobando, ¿verdad? Absolutamente, no es como antes que te sentabas y solamente escuchabas, sino que dices, sí, la raíz griega, la raíz hebrea te va a dar igual a ti y a mí aquí y a cualquier otro que estudie, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15, fíjate lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que usa bien, del griego orzotomeo, y es la base de hacer un corte derecho. La base de hacer un corte derecho significa dividir, exponer correctamente el mensaje divino. Esto a mí me hace entender, por ejemplo, cuando los que ya estuvieron en el instituto y tomaron la materia de homilética, la persona lógicamente tiene que saber, al decir saber trazar la palabra, haciendo un corte derecho, hace sus divisiones, ¿verdad? Tú dices, mi tema va a ser tal, mi tema general va a ser tal, la serie tal, mi tema tal, introducción, estás introduciendo tu mensaje y luego dices punto número 1. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás dividiendo tu mensaje. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. ¿Cuántos incisos tuvo el primero, el segundo, el tercero? ¿Qué tipo de sermón es? Pero ahí habla dividir y exponer correctamente. Entonces vas, lógicamente que estás estudiando. Ahora, ¿por qué es importante esto para un diácono o una diaconisa? Porque nuestro oficio no solamente es servir café, es discernir, es ver, tenemos que tener todos los sentidos activados espiritualmente. En una ocasión se metió una señora y las edecanes, ni en cuenta, ¿no? Se metió una señora que traía ciertas costumbres, que venía y veía yo que iba y levantaba una persona
y traía una listita de peticiones que más que oraciones parecía como brujería. Y luego yo veía que estaba cerca y que le levantaba la mano y repite conmigo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y las edecanes, pues bien, gracias. ¿Saben que cuando las edecanes tienen entendimiento espiritual, tienen que estar observando? No solamente vean su milpita. Sí, por eso es que no podemos ministrar en nuestras emociones. Y es lo mismo en cualquier ministerio. Por ejemplo, en el ministerio del grupo de alabanza vamos a ministrar, pero estamos en el Espíritu. Están en el Espíritu, llenas del Espíritu Santo, discerniendo espiritualmente cuando sentimos que hay batallas o cuando el dirigente siente que hay batallas espirituales. Entonces ellos usan el canto como la espada de Dios para quebrantar todo yugo. Si hay enfermedades, si hay turbación en el alma, o sea, el canto. Ajá. Pero se fija, nuestro trabajo es espiritual porque está hablando de los diáconos. Y somos la extensión de Dios. Así es que hacer un corte derecho significa dividir, exponer correctamente el mensaje divino. Precisamente, si ustedes se fijan, esa clase es una clase de pastoreo. ¿Qué hace el ministerio del pastor? Instruye, corrige, reprende, enseña. Y entonces cuando uno espiritualmente está detectando en el mundo espiritual lo que ustedes están batallando, y a veces no, a veces él se habla por el Espíritu y la palabra se vuelve profética. ¿Cuándo se vuelve profética? En el momento en que el Espíritu Santo empieza a inspirar y ya el Señor está derribando porque Dios cuida su obra, ¿verdad? Dios cuida su obra. ¿Recuerdan lo que dijimos? El corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? En nuestra propia opinión podemos nosotros estar muy bien, pero a veces en nuestra propia necesidad podemos incluso rebelarnos o hasta levantar un conato. Aguas. No nos dejemos engañar por el corazón. Por eso el ministerio del pastor, el pastoreo es tan importante, porque a lo mejor tú un día viniste, te sentaste y dijiste, hoy va a ser el último día que yo estoy aquí. Y Dios lanza su palabra y te reta. Y te vas espichadita ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios obró. Ajá. Entonces, para eso es el pastoreo. No es para rellenar un espacio. Es para afirmarnos, para fortalecernos, para aclarar nuestra mente, para enderezarnos. Así es que la labor del diácono es práctica, pero también espiritual. Primera de Timoteo 3:10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. Bueno, ¿sabían ustedes que cuando las diligentes entran al grupo de diligentes están siendo probadas? ¿Diligentes? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Están siendo probadas. ¿Por qué? Porque Dios va a probar su fidelidad, Dios va a probar su lealtad, Dios va a probar su diligencia, su solicitud. Ajá. O sea, todos somos probados cuando estamos, quiero servir, estamos observando.
si la persona tiene disposición, si la persona llega temprano, si sabe recibir instrucciones. Si le dices, hoy vamos a tener zapato negro, llega con botas. Y tú dices, algo está pasando. Algo está pasando. Se ve que esta persona no sabe recibir instrucciones. Algo está pasando en su vida, en su familia, en su persona. O sea, es de las personas que se mandan solas. Dígale a su compañera, sorpresa. Fíjense cómo nosotros discernimos todo eso. Un comportamiento, si sabemos dar instrucciones y la persona está haciendo otra cosa. ¿Sabes qué decimos? Nosotros discernimos, estamos discerniendo qué está pasando en su vida y qué es lo que tenemos que corregir, porque es lo que hace el pastor: corrige, redarguye, reprende, exhorta, instruye. Pero lógicamente los coordinadores y cabezas son la extensión. Diga conmigo, extensión. Ajá. Uno pastorea y ellas establecen y sobreedifican abajo. Ellas no deben de decir otra cosa que lo que dice Dios. Amén. San Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Mira cómo sobreedifica. ¿Sobre qué estamos edificando? Yo estoy hablando la verdad. Dios sabe y Él me va a juzgar por lo que yo enseño, pero también a ti Dios te va a juzgar por lo que tú enseñes. Si yo estoy hablando una verdad y la cabeza está enseñando otra cosa, ahí sí que va a ser juzgada por Dios, porque dice ese mismo pasaje que las obras serán juzgadas. Y lo que se estableció en piedras preciosas, que significa lo sólido de la palabra, eso será premiado y prevalecerá. Pero lo que no prevalece, lo que haya sido cimentado en heno, en hojarasca, por el fuego será probado. Dice, y a lo mejor puede panzar de panzazo. Sí, porque no, Señor, acuérdate que yo estaba sirviendo, sí, pero siempre estaba refunfuñando. Te decían, haz esto. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y luego allá, quiero mi premio. 0. No hay recompensa, porque si no estás obedeciendo y lo estás haciendo en amor. Es como aquel que venía con Jesús y le decía, hablando de Juan, ¿qué? ¿Acaso no verá muerte? Y el Señor volteó y le dijo, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Y si alguno de los líderes te dice ¿a ti qué? O sea, tú haz tu trabajo. ¿Amén? No les estoy regañando. Con autoridad. Ungida con autoridad. ¿Qué significa prueba? Mira, prueba es como un examen. ¿Te gustaría pasar un examen con 10? ¿O te gustaría reprobarlo? Pues el diácono es probado. Ajá. Es un examen que se le está haciendo. Y como dijimos, se está observando, ¿verdad? Se les instruye respecto de su labor, cómo se recoge la ofrenda, el cuidado que se debe tener para contabilizarlo, el acomodo de sillas, poner y quitar manteles. No lo vamos a hacer a nuestra manera, lo vamos a hacer como se te indica. Amén. Entonces, si son pasados
por prueba, dice, y si son irreprensibles. Ajá. Dice el versículo, esos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. O sea, que nadie tenga nada que señalar. Ajá. Dios es un Dios de orden, no lo vamos a hacer a nuestra manera, lo vamos a hacer con las indicaciones que se nos están dando. Que tú eres muy buena, que tienes dones, que tiene todo, pero lo primero es obedecer. El que sabe obedecer, sabe mandar. Y el que sabe mandar, sabe obedecer. Porque todos estamos bajo autoridad. Así es que dice, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles no significa que no nos equivoquemos, sino que no tenemos tacha porque hay obediencia, pero si llegamos a fallar y pedimos inmediatamente perdón, nos volvemos irreprensibles. Amén. ¿Qué significa irreprensibles según el griego anékletos? Significa que no tenga ninguna acusación en su contra. Sí, que no vengan y digan, no, se puso a discutir allá. ¿Qué es eso? Es una acusación en su contra. Constantemente está tomando un lugar que no le corresponde. No es la cabeza, pero ella toma decisiones. Pero ella empieza a dar indicaciones. ¿Qué es eso? Entonces vas a recibir una acusación. Es muy linda la persona, es muy servicial, pero no sabe su lugar. Casimira, ¿verdad? Ajá. Tenemos muchos dones, sujétalos a Dios. Porque está siendo probada. Y está siendo examinada en cuanto a tu fidelidad, en cuanto a tu lealtad, que no estás haciendo comentarios negativos, sino que sabes canalizar tus dudas en el orden de Dios. Ir y preguntar a quien realmente corresponde. Primera de Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. Está hablando de las diaconisas. No calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Recuerdan que vimos ampliamente la definición de honestos. Ahora lo estamos aplicando a la mujer. Solo mencionaremos los principios de definición de ser honesta. Una persona venerable, honorable, seria, se refiere a que es una persona discreta. En la versión Biblia para Todos dice, asimismo las esposas de los diáconos deben de ser honorables, no calumniadoras, sino, fíjate, dice la definición, moderadas y dignas de confianza. Así es que no calumniadoras. ¿Qué significa esta palabra calumniadoras del griego diabolos? Significa acusadoras, no ser acusadoras, que tengan una actitud de estar acusando o señalando a otras personas o a otras mujeres. Siempre le están viendo el punto negro.
Oye, ¿te fijaste qué linda esta persona? Que esto, oh sí, pero no sabes. Ajá. Eso no se le permite a un ministro. Por eso dice, no diabólica. Es diabolos. El acusador de los hermanos, el que está viendo. Ay, ¿te fijaste? Ese niño, ay, a lo mejor esto, a lo mejor aquello. El espíritu de sospecha. No, dice, tiene que ser moderada. Sí, hay personas, tenemos diferentes temperamentos, pero algunas por su temperamento tienden a salirse de la moderación. O si se ríen tan acarandosamente que no dan lugar a nada. O sea, tiene que haber un balance, ¿se fijan? Si estás en un lugar y una persona quiere hablar, tienes que aprender a ser moderada, escuchar. Y no tratar de acaparar todo. Una persona moderada es una persona equilibrada. Es una persona sabia, es una persona que observa. Así es que no debe de ser calumniadora, acusadora. Así es que dijimos que seria significa moderadas en su comportamiento, sin exagerar en su hablar, en su reír, de ponerse eufóricas. De tal manera que no tengan dominio. O que salgan en el Facebook haciendo payasadas. Colgándote de un árbol, levantando los pies, haciendo, eso para una diaconisa no. ¿Quieres ser artista o quieres ser ministro? ¿Sí? Que sean dignas de confianza. Una persona digna de confianza, mira, la confianza se gana, ¿cierto? La confianza se gana. Tú no vas a estar divulgando cualquier cosa que alguien viene y te dice. Ay, es que ya no aguanto, comadre. Déjame decirte lo que me dijo. ¿Se acuerdan como el compadre de los huevos, de la gallina de los huevos de oro? Y entonces vino el compadre y le dijo al otro compadre, oye, te voy a demostrar que tu esposa es bien chismosa. No, ¿cómo crees? Mi esposa no es bien chismosa. No, pues fíjate. Yo tenía una gallina, pero esa gallina empezó a poner un huevo de oro. Pero no se lo vayas a decir a tu esposa, ¿eh? No, es que ella es muy discreta. No, pero ay, qué belleza de ese huevo de oro. Y entonces dijo, no te preocupes, yo voy a guardar eso. Y entonces vino la esposa y pasaba un día y otro día y no se aguantaba. Ay, esposa, pero por favor no me vayas a fallar. Fíjate que el compadre vino y me dijo que la gallina había puesto 3 huevos de oro. Así es que la comadre no se pudo aguantar. Dile a tu compañera, no se pudo aguantar. Y así le fueron inventando hasta que fueron 100 huevos de oro que puso la gallina. Ahora, ¿ustedes creen que alguien te puede tener confianza si tú andas diciendo lo que alguien te está diciendo íntimamente? No. O sea, ser prudentes,
Si sabes que eso que te está diciendo sale de tu jurisdicción, entonces lo que le debes de decir, yo te aconsejo que vayas directamente porque este caso es muy delicado para que te puedan ayudar. Y si ves que la persona no, entonces le dices, yo te pido de favor que lo hagas porque no quiero verme obligada a ir y decirlo yo. Amén. Y dice 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Así es que ese es un requisito tanto de los diáconos como de las diaconisas, tener un solo marido. No estoy hablando de una mujer viuda que se le murió el esposo y luego se volvió a casar. O que por alguna razón realmente de fuerza mayor hubo una separación. Y dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así es que tanto al hombre como a la mujer se le pide fidelidad y lealtad a su cónyuge. Dice ahí que gobiernen bien sus hijos y su casa. Esta palabra gobiernen, del griego oikodomé, ahorita confirmo bien la definición, pero significa pilotaje, significa dar dirección. El padre es cabeza y se espera que sea él quien dirija su hogar, interesándose por sus hijos y su esposa. Comúnmente, los varones dejan toda la carga en ellas. Y esto no es sano para la formación de los hijos, pues los conceptos se distorsionan ante la vista de un hijo. El padre debe esforzarse y mantener una comunicación con su esposa para estar bien empapado de cómo están los hijos. ¿Cuáles son sus compañías? El padre siempre debe de estar dispuesto a enseñar a sus hijos a pesar de estar cansado. Es muy importante que como mujeres entendamos bien cuál es la función del varón para que en el entendimiento que Dios te da puedas depositar esas semillas en el corazón del esposo. Y de decirle, yo necesito que tú hagas tu parte como varón aquí en la casa. Yo soy tu ayuda idónea. El esposo da instrucciones a la esposa. Y es el esposo quien debe de verificar que la esposa cumplió lo que se le pidió. Respecto de los hijos, respecto de la casa. Proverbios 4:1. El padre necesita el consejo de la palabra para enseñar a sus hijos. Y dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Qué hace el padre? Enseña. Por eso la mujer
sabia, amor, necesitas enseñar a nuestros hijos. Necesitan verte, necesitan tu imagen, necesitan tu intervención. Tienes que pedir a Dios sabiduría para que dentro de tus tiempos hagas lo correcto. Y dice, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y vemos qué es lo que grita la sabiduría según el pasaje. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. La sabiduría dice, ¿cuál es la función de un padre? Enseñar. Y para enseñar, el padre necesita entender su función. Así es que la mujer debe de orar mucho para ir rompiendo conceptos en la mente del varón. Un padre necesita ser un maestro de su hijo. Él no se debe de ver solo como un proveedor solamente. Para enseñar a un hijo se necesita disposición y preparación. Disposición y preparación. La mujer tiene que ser respetuosa, pero muy animosa. Una vez que tú ya lo captas muy bien, entonces tú puedes sembrar buenas semillas para romper los patrones que él trae. Así es que la mujer tiene como ayuda idónea constantemente que estar hablando con el varón. Amor, necesitas prepararte. Mira, nuestros hijos tienen tales edades. Ellos en esta etapa tienen esas necesidades, necesitan tu imagen. Hazte un tiempo para que puedas pasar tiempo con el hijo. ¿Qué le pide Dios al hijo? Estad atento. Y le dice, levantar, ¿qué significa la palabra atentos del hebreo kashab? Kashab con H intermedia. Levantar las orejas significa para prestar atención. Levantar las orejas para prestar atención, atender. Estar atento. Escuchar, mirar. El padre y la madre enseñan al hijo y le dicen, tienes que levantar tus orejitas para escuchar. Porque se fijan que a veces está dialogando el padre con los hijos y ellos no escuchan. Tenemos que lograr que ellos escuchen. Y cuando una persona está escuchando, dice, mira, no está mirando para todas las direcciones, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Vamos a empezar a hacer hábitos. Mírame, no estés volteando para todos lados, mírame. Eso es escuchar. Por eso dice, para que conozcáis cordura. ¿Qué significa cordura? Del hebreo biná. Significa entendimiento. ¿Queremos hijos entendidos? Si logramos que el hijo aprenda a escuchar a los padres, se puede lograr mucho. Por eso les dice a los diáconos, cuidadoso de su casa y de sus hijos. Se tiene que trabajar en hábitos, se tiene que trabajar en romper malos hábitos. Así es que cordura significa entendimiento, significa comprender, entender, prudencia, inteligencia. ¿Cuántos queremos tener hijos así?
sabios, entendidos, inteligentes. Se tiene que trabajar en eso. Eso no viene porque sí. Iniciando desde la pareja. Que tengan buena comprensión de los asuntos de la vida. No le diga, no hagas eso, te estás alejando, esto es malo. Eso no es enseñar. Eso no es instruir. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué solamente Dios te dio un sexo? Te voy a explicar qué es lo que la Biblia dice conforme al Génesis. Hacerlos razonar. Razonar. Por eso tienen que escuchar, mirar, razonar. Es que parece tan fácil esa frase, ser cuidadoso de su casa y de sus hijos. Parece tan fácil, pero hay que estar con ellos. Hay que dedicarles. Oh, sí, que tengo trabajo. Las mujeres tenemos el trabajo las 24 horas. El hombre trabaja afuera y quiere venir a sentarse. No, mi amor, Dios te va a dar gracia. Gracia sobre gracia para que tus generaciones sean benditas. Y no ponerse a pelear con el esposo, la diaconisa. No, pues estos hijos se van a perder. ¿Qué haces tú? ¿Te apacientas a sí mismo? ¿Eso es sabio? No. Proverbios 4:2 dice, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley. Dios nos da buena enseñanza. Cuando el Padre habla conforme a las palabras de Dios, dará buena enseñanza. Y la parte del Hijo es escuchar mirando atentamente a su Padre. Estas dos partes es importante que las dos partes la entiendan. El Padre enseña, pero el Hijo pone mucha atención para llevar a cabo el consejo. Platicaba con una persona con conflictos con sus hijos y ella misma cayó en cuenta que la primera que tiene que cambiar es ella, porque ejerce un liderazgo que ejerce dominio dictatorial. Y yo le digo, no, es que así no es. La sabiduría sirve para dirigir. A los hijos se les dirige, no se les domina, y menos cuando están entrando en una etapa de adolescencia. Se les guía. La sabiduría sirve para dirigir. A veces somos muy justos y demasiado sabios. Por eso Eclesiastés dice, no seas demasiado justo ni demasiado sabio. Sí se ve en la Biblia, pero no la entiendes porque son puros machetazos a los hijos. Ahora quiero decirte que cuando el hacha pierde el filo, solo golpea. Si nosotros tenemos a Dios y somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el filo de Dios. Y no golpear, sino sanar, dirigir, enseñar, instruir. Se necesita sabiduría para lograr esta mancuerna entre el Padre y los hijos. Y dice el salmista, Proverbios 4:3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás.
El padre repetirá constantemente para que el hijo retenga las razones, pero no, hay que romper esa idea que los hijos traen. Pero es que usted está a cuchillito de palo. Nada más hay que asegurarnos que no estamos golpeando porque nuestra hacha haya perdido el filo. Por eso ellos no quieren golpes. Pero cuando el niño se siente valorado, el niño se siente amado, sí quiero escuchar lo que tú tengas que decirme. Y yo te voy a entender. No con un autoritarismo que diciendo es que yo aquí soy tu madre y me vas a entender. No. La sabiduría sirve para dirigir. Guarda y obedece mis mandamientos y vivirás. Es importante que el hijo entienda que la función del padre es enseñar y dirigir. Un hijo jamás debe de preguntar ¿por qué me tratas de enseñar? A ver, permíteme. Déjame sacarte algunas escrituras, por eso es importante estudiar la Biblia. ¿Dónde está? ¿En dónde decía? Ajá. Hiciste tus anotaciones. Así es que no debe de estar preguntando ¿por qué me tratas de enseñar? Ven, te voy a decir qué dice la Biblia. Dice la Biblia que el padre enseña a los hijos. ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes todo de la vida? Tienes que aprender. Hacerlo razonar, pero con un espíritu manso. Manso, amoroso. También la Biblia dice cuidadoso de su casa. ¿Se fijan cómo habla la mujer? Cuidadosa de su casa y de sus hijos, pero no está quitando la parte del varón. Cuidadoso de su casa. El padre debe estar atento a la administración de su casa. Se estila mucho que el varón le deja todo a la mujer. No, lo que la mujer tome es una autoridad delegada de parte del varón que él tiene que supervisar. Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. ¿Qué significa administrar? Aquí vienen dos palabras, kubernesis y kunernao, que en latín significa dirigir, gobernar, pilotaje. El principio que les daba el principio de administrar no es oikodome, tiene otra definición, kunernao. Y la otra definición es oikonomos, que significa la base de distribuidor de la casa. Administrador, supervisor, agente fiscal, tesorero, predicador del evangelio, mayordomo. El padre debe ser administrador de su casa. Debe de supervisar. O sea, el esposo muchas veces le deja todo a la mujer, pero no supervisa. La mujer ayuda idónea, que es capacitada y que es estudiada, tiene que hablar con él con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha mansedumbre. Mira, mi amor, eso es lo que dice la palabra.
te pido de favor que cuando tú llegues, tomes la autoridad y yo te voy a dar cuentas de lo que tú me delegaste. Por eso dice agente fiscal. ¿Por qué? Porque fiscaliza aquellas cosas que se están haciendo mal. Tesorero. Si él le delega a la mujer parte de la economía, apóyame para hacer estos pagos de teléfono, de la luz y de todo, él tiene que pedir cuentas a la esposa. Amén. Hay esposas de que, ay, no sé, no me gusta. No, mi amor, tú puedes. Eres una mujer sabia, eres una mujer inteligente. Sí lo vas a poder. Voy a ir contigo, te voy a enseñar cómo. Ese es el padre que dirige, el pilotaje. El que administra no significa que haga todo, sino que hace un trabajo conjunto con su esposa. Pero él es el que debe de supervisar a la esposa y a los hijos y ver si cumplieron los objetivos. Si a la esposa se le pide que supervise tareas mientras el esposo no está, por ejemplo, qué materias vieron, si el hijo cumplió, tiene que dar cuentas al esposo cuando él llegue, porque somos mayordomos, no dueños. Él tiene que intervenir para apoyar, supervisar las horas de sueño de los hijos, porque al siguiente día tienen que rendir, supervisar las cuentas de lo que le pidió a la esposa, que pagara servicios, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, a los que están coordinando, ¿ustedes lo hacen todo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay personas que están abajo haciendo la labor que les están indicando que hagan? Eso es administrar. El que administra no lo hace todo. El que administra sabe su trabajo, su labor y delega para que todo se cumpla, pero lo supervisa, porque una orden dada, no supervisada, es como nada. ¿Es que le dije al niño 5 veces que hiciera la tarea? Y no la hizo. Primera de Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay quienes lo ejercen mal, ¿verdad? ¿Qué implica ejercer bien el diaconado? Amarrando la conclusión, porque está en todos los principios que hemos visto. Que tengan buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Porque si los de afuera dicen, no hombre, esos vecinos, ni a la esquina, estamos dejando un mal testimonio. Que haya un buen testimonio de los de adentro también. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. De los creyentes, ahí estamos hablando del interno de la iglesia. Pero el interno de la familia es muy importante. Que no haya una contradicción entre lo que tu comportamiento aquí en la iglesia y tu comportamiento dentro de tu casa. Que te falta prudencia para relacionarte con los demás y por eso hay discusiones.
Que sean honestos, sin doblez, que no se emborrachen, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba, si son irreprensibles, que ejerzan bien el diaconado. Que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino moderadas, fieles en todo. O sea, las que están como cabezas, no debe de haber un reproche de que, no hiciste la tarea. No, espera, déjame contarte mi historia. No me cuentes tu historia. Simplemente eres infiel porque te faltó inteligencia y sabiduría para poder organizarte. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que nomás tenía uno y lo escondió. Y el Señor le dijo, inútil. Todos tenemos cosas, todos tenemos trabajo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que sus casas no sean un desastre. Que el esposo no diga, estoy aquí las 24 horas, pero ¿sabes qué? No trabajé, por eso no hay comida. No, inteligencia para hacer la obra. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. O sea, el que hacen todas estas cosas tienen mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque todo nuestro ministerio es de fe. Nada pudiéramos lograr si no hay fe. Si no hay confianza en Dios, si no hay credibilidad en Dios, si no hay inteligencia de lo que Él nos dice para cómo hacer la obra, para que no venga a ser un reproche de que algo no estamos haciendo bien en casa. Y que los que aún no son convertidos sean ganados por la conducta de la esposa, de esa mujer moderada, sabia, prudente. No de esa mujer acusadora, quejona, floja, como el gallo, ¿se acuerdan? Es que no me alcanza el tiempo, pues está en la cama, ya son las 12, cocoricó. No. Todo requiere esfuerzo y todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones, ¿verdad? Pero hay que correr como Elías, que corrió sobrenaturalmente delante del carro y llegó. Iba corriendo. Tenía las alas del viento de Dios. Si no fuera por él, no lo haríamos. Entonces, bueno, aquí están los requisitos. No se les olviden, medítelos constantemente, vívalos. Sea esa ayuda idónea también si tiene el esposo, para saber sembrar buenas semillas de su lugar. Para que el hombre se esfuerce un poquito más, así como se esfuerza la mujer, que no nada más trabaja las 24 horas, sino que sigue sirviendo todavía aún después cuando el esposo llega, cuando tenemos que ser amables, cariñosas, tenerle la cena lista. Y hay que estudiar y hay que hacer todo, pero hay que ser sabias, inteligentes y hacerlo con anticipación. No empalmar cosas para que no te enronches, para que no te estreses, para que no te enfermes, sino para que tengas el gozo de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Sí, mi Señor, sabemos que nada podemos hacer sin tu gracia. Y mi Señor, ahí está ese reto delante de nosotros, entender el ministerio que estamos nosotros desarrollando en el servicio. Sí, mi Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos ferviente amor para que podamos hacer tu obra con amor y con gozo y aceptar los retos, porque sabemos que tú nos estás probando, pero queremos salir examinados y queremos salir con 10.
Sí, mi Señor. A ti, Señor, te damos honor, te damos gloria y te damos reconocimiento en todas las cosas. Porque tú eres Dios, porque tú sabes cómo funcionamos, cómo funciona el ministerio, cómo funciona la familia. Y mi Señor, estamos tan gozosas de estar de tu lado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada una de mis hermanas. Y mi Señor, que tu presencia repose sobre ellas, que tu paz repose sobre ellas, que tu inteligencia repose sobre ellas, que tu Espíritu Santo recuerde cada uno de los principios que aprendemos cada día. Y cuando lo ponemos en la práctica, podemos experimentar la vida de Dios. La vida de Dios. Y es tan hermoso ver que otros vean que somos ejemplo como familia. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.